Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Este día miércoles, ya a fines de marzo, ¿verdad? Es en la primavera. Y bueno, es un placer estar con ustedes y estoy transmitiendo desde mi celular y mi dirección de Facebook, donde varias personas que son amigos del Face también les gusta ver mis conferencias, algunos colegas, parientes, amigos del Face, estudiantes, en fin, y profesores también, en fin. Entonces, esta clase la voy a aprovechar para hablar un tema que a todos nos concierne, porque es un tema, ¿cómo se llama? Que es una realidad de todos. Casi tan realidad como nacer, es la realidad de que vamos a morir. Eso lo explicó nada menos que la gran figura más sabia en la historia de la India y más relevante, Krishna, ¿verdad? En el Bhagavad Gita explica eso, ¿no? Que así como es un hecho que uno nació, es un hecho que uno va a morir. Dhruva Mitru, así, ¿no? Que uno va a morir. Y esa es una realidad que nadie, tarde o temprano tenemos que afrontar todos, todos sin excepción. Todos tenemos que encarar esta realidad. De hecho, hay un área en la psicología que se llama tenatología, ¿verdad? Me corrigen los expertos en tanatología, ¿verdad? Tanatología. Ok, tanatología, que precisamente trata de hacer consciente a la gente de a relacionarse con esta realidad que todos evadimos, ¿sí? Que es la hora de partir de esta vida, la hora de morir, el cuerpo muere. Estaba leyendo un artículo muy interesante de una gorila muy famosa que se llama Yoko, que le enseñaron a hablar sordomudo. Hablaba hasta 500 palabras y hablaba en sordomudo. Y cuando murió el esposo, otro gorila que había muerto, le dijo, ¿qué pasó con él? Dijo, ahí se fue a dormir cómodamente, dijo, se fue a dormir ya, bien dormido. Ahí se fue, ya ahí quedó dormido en el hoyo, ahí quedó. Eso muestra que un animal, los animales incluso inteligentes y cercanos en un sentido, digamos, de parecidos o cercanos al ser humano, no tiene esa capacidad de entender la trascendencia, ¿sí? A diferencia del ser humano, que siempre a través de la historia, en todas las culturas, en todos los pueblos del mundo, el ser humano se clasifica o se distingue por una comprensión metafísica, o sea, una comprensión de algo más allá de esta vida, de la espiritualidad, de comprender el espíritu. Y de eso vamos a tratar nuestra pequeña clase, conferencia de este día, que es para todos, tanto para seguidores de la filosofía de Krishna, que es este grupo en el que estoy dándola, como también para las personas, digamos, seglares que están interesados en comprender temas de metafísico. Entonces, primero me presento para los que todavía no me conocen bien. Servidor, mi nombre es Horacio Francisco Arganis Juárez. Soy licenciado por la UADC, graduado con la medalla del mérito universitario y tengo mi doctorado en filosofía de la historia por la UIE, Universidad Internacional Americana, que fue un consorcio de universidades de tanto España y también de Europa como de universidades de toda Latinoamérica, que estuvo muy activa y que digamos, la principal de estas, la base y principal de estas fue el Dharma College Internacional, donde sí fui como académico investigador. También, bueno, tengo algunos libros editados sobre estos temas, varios ensayos, en fin, varias revistas académicas. Y he sido así, ¿verdad?, conferencista y expositor en muchos congresos o varios congresos ya, buen número de congresos y en, ¿cómo se llama?, tanto en México, nacionales como internacionales, en México, Estados Unidos, sobre todas mis especialidades y autor de varios libritos, 5 libros y varios ensayos y libritos también pequeños. En fin, ahí tenemos un trabajito ya hecho por ese lado. Y ¿cómo se llama? El tema que vamos a tocarlo aquí lo voy a tratar de abordar primero de la perspectiva de filosófica y científica,
y luego lo vamos a abordar desde la perspectiva de la filosofía Vedanta, Gaudiya Vaishnava Vedanta, de la escuela de Chaitanya, que es la filosofía, bueno, personalmente la que más me ha llenado y me ha satisfecho a mí, ¿verdad?, sobre estos temas tan importantes, ¿sí? Entonces aquí es una revista que se llama Crítica, de un instituto donde tuvimos la oportunidad de elaborar y fue de los inauguradores y fundadores de esta revista, que sigue activa. De hecho, hoy me invitó un profesor a asistir a una reunión sobre los temas de discusión filosófica, nada más que lamentablemente mis tiempos ya están bastante limitados, pero bueno, ahí pronto iremos de vez en cuando. Bueno, entonces quiero leerles, aquí escribimos varios artículos en esta revista, y entre ellos voy a leer, vamos a leer uno que se llama, precisamente es una breve apreciación literaria y filosófica de la obra de Jesús Santos en El ojo del huracán. Jesús Santos ese fue el rector de la universidad, es el rector, de hecho, fue el rector de la Universidad Internacional Americana y aparte rector del Dharma College Internacional, supremo director de esta escuela, y él es un gran erudito y literato. Y yo le escribí un libro que se llama El ojo del huracán, que se los recomiendo mucho a todos leerlo. Es un libro muy interesante, es una saga así muy bonita, cósmica, hermosa, hermosa. La tienen que buscar, la pueden comprar en internet, en El ojo del huracán. Para sus hijos creo que les va a dar una enseñanza hermosa, o sea, bueno, yo voy a entrar en un tema al final de ese ensayo, que se llama, aquí está, vamos a leer un poquito de esto. Se llama Validez del nihilismo. Sí, bueno, porque en el ¿cómo se llama? Ok, el libro del doctor Santos, del profesor Santos, Jesús Santos, va terminando en que el personaje principal, que se llama Suryadeva, el héroe de su novela, muere, y la segunda parte vuelve a reencarnar, a renacer como Quinto Tulio Máximo, general de la Legión Romana en León, España. Este fue el gobernador militar de la Legión Séptima Gemina Felis, el León Romano le decían, del año 165 después de Cristo, DC, ¿sí? De quien existe una serie de versos que describen sus hazañas en los páramos leonenses y la devoción a la diosa virginal Diana, diosa de la casa, a quien consagró un lugar de culto. Así, a diferencia del materialismo que se impuso como moda dentro de los paradigmas del fin del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y que conllevó al nihilismo escatológico, o sea, el nihilismo es a la nada, al vacíismo, a la vacuidad, ¿no? La vacuidad, ¿no? La idea de que después de la muerte una eterna nada, ¿no? Una nada sin existencia, que quien la ha observado, pero bueno, esa eterna nada es el nihilismo escatológico, junto con la producción de toda una generación, ahora senil, ¿sí? Ya están mayores, ¿verdad? Muy seniles, ahora senil, de existencialistas vacíos, derrotistas frustrados, donde los amargados carcamanes solo se lamentan porque su apuesta en esta efímera vida material fue el todo por el todo, como si fuera eterna, y ya no les queda más que destilar su amargura al tener que enfrentar la realidad que día a día la muerte les está arrebatando su ilusorio castillo de naipes, que ya no se sostiene. Contrario a esto, en la sociedad mundial actual ha crecido un gran interés por el fenómeno escatológico de la reencarnación, tema que no solo ha servido de recurso a muchos de los grandes literatos, sino que fue de gran interés para los filósofos clásicos como Pitágoras, Sócrates, Platón, también el pensamiento de Oriente, incluyendo Egipto, y hasta los judíos cabalistas y jasídicos, junto con los primeros padres de la Iglesia como Orígenes, etc.
Pero ¿cuáles han sido las bases fácticas, científicas y racionales de tal concepto para que se popularice tanto en la actualidad? Es la interrogante. Validez del nihilismo. Este tema es una materia muy importante de discusión, ya que desde hace más de 5.000 años, los pensadores materialistas como Charvaka y Kapila Nirishwara en la India, y en Occidente, desde Demócrito a Marx, los científicos animofóbicos, así como algunas doctrinas cristianas, sostienen que después de la muerte solo hay el paraíso de la nada eterna, el nihilismo. Es interesante que los militantes de tal idea frecuentemente objetan: dame una prueba de la inmortalidad del alma. Sin embargo, el análisis de esta objeción nos mostrará que el hecho de exigir una prueba significa que solo uno cree en cosas comprobadas, ya que el nihilismo tiene como base que la vida y su característica esencial, la conciencia del yo soy, o sea, yo soy, cogito ergo sum, o sea, que si yo pienso, yo existo, yo soy, el yo soy. Yo pienso, luego existo. Es el producto de las condiciones químicas y físicas de la materia, por lo que dicha proposición demanda pruebas que la demuestren para ser creídos. O sea, si tú dices, la lógica es esta, que la conciencia, esa conciencia que yo estoy consciente, ese yo consciente, que me recuerdo cuando era niño, que tenía otro cuerpo muy diferente al de ahorita, que ya tengo 60 años, a 61 años casi, al cuerpo de cuando tenía 3 años, otro cuerpo. Incluso la ciencia ha comprobado, la fisiología, que cuando uno come, cada 7 años está reemplazando todos los elementos y todas las moléculas, todas las células se reemplazan. Es un cuerpo diferente cada 7 años. Pero mi yo consciente es la misma persona. Si ese yo es pura materia y todo eso, tiene que haber, a ver qué pruebas hay que lo demuestren. ¿Qué pruebas? ¿Sí? Porque si se cree, la ciencia se basa en la prueba empírica. ¿Qué prueba empírica hay de eso? ¿Ok? No obstante, que esta tesis ha sido ampliamente difundida al grado que se fosilizó en toda una generación ahora senil. Los más avanzados estudios y descubrimientos científicos han conducido a reconocer lo que el biólogo W. Thorpe confesó. Él es uno de los más grandes eminentes en la bioquímica y todo eso. Sí, en la biología molecular, todo eso. Puede, dice, después de investigar, dice lo que dice, digo, puede que nos encontremos ante la posibilidad de que el origen de la vida, así como el origen del universo, se vuelva una barrera impenetrable para la ciencia y un obstáculo que resista todos los intentos de reducir la biología, la vida, a química y física. Esta persona pasó, el doctor ya murió, pasó muchas décadas investigando toda la cuestión de la biología porque había que es imposible conocer por qué existe la conciencia y la vida y todo eso, en el cuerpo y el origen y el universo, todo eso. Y el eminente Todiseo Dostoevsky ha señalado las mismas dificultades, y no son que no eran gente creyente, son bien materialistas, esta gente ateos. Me sumo a su opinión, el origen de la vida es milagroso. ¿Cómo se originó la vida? Ok, es una cita del doctor Sin. El eminente biólogo de Oxford, W. Webb, señaló: todo lo que se ha logrado hacer en el laboratorio son virus y genes, que aún los naturales, aún los genes como el COVID, ¿sí?, son solo moléculas polinucleótidas inertes y nada de vida. O sea que aún los virus naturales no son seres vivos. Son moléculas polinucleóticas, pues nunca se reproducen por sí mismos, sino que los multiplican los metabolismos de las células vivas. O sea que los digieren y los multiplica el metabolismo de las células vivas. Qué interesante, ¿no? O sea que con todos los componentes que integran una célula, ya ahorita ya se pueden tener, todos los se pueden sacar ahorita, sintéticos y sacárselos de las células, ¿sí? Como el ADN, por ejemplo. Ya sintetizados, no se puede crear una criatura viviente a partir de la materia. Con pura combinación material no se puede crear un solo ser viviente. Ni devolver la vida a un cadáver. O sea, hay gente que muere por unos minutos y ya su muerta, ¿verdad? Pero digamos, mueren por un minuto muerta y le dan paro cardíaco, le dan electroshocks y puede vivir, ¿no? Así se puede revivir a humanos, se hace eso. Se revive a los humanos así. Pero una vez que ya muere, hay gente que ha muerto hasta 3, 4 y vuelve a revivir, ¿sí? Pero que lo hagan vivir así otra vez, no.
Ok. Algunos materialistas, o sea, creyentes de la filosofía atea, ¿no? Que no creen en el alma en el espíritu, que no aceptan el alma en el espíritu ni una energía superior que sea trascendente, se obsesionan en pregonar que la conciencia se produce por los átomos que han perdido o adquirido uno o más electrones, a los iones, que poseen una o más cargas positivas o negativas, denominados iones, en este caso de sodio, que conducen las ramas nerviosas entre las neuronas. Pero si fuera tan sencillo, actualmente se pueden reproducir tales cargas de iones, ¿sí? Y al pasarlos por el cerebro de un cadáver, y así se lograría la vida eterna. Tan sencillo, póngale iones al cerebro de un cadáver ya muerto, pum, 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 a ver si. Como el mito de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. No se puede, señores, ya se ha intentado muchísimo eso. No obstante, al respecto, el doctor Saint Georgi, premio Nobel, dijo, otro especialista en todo esto de neurociencias y todo eso, dijo: en mi búsqueda del secreto de la vida, terminé con átomos y electrones, los cuales carecen totalmente de vida. En alguna parte del camino la vida se me escurrió entre los dedos. Muy bonita metáfora, ¿no? Citado por Cremo, 1998, página 15. El famoso Niels Bohr, gran físico, confirmó admitidamente: no podemos encontrar nada en la física y química de que tenga la más remota conciencia, o sea, de yo soy, ¿sí? Yo existo. Eso significa que, aparte de las leyes de la física y la química, como se han dado en la teoría cuántica, debemos considerar la existencia de leyes muy diferentes, ¿sí? Citado de Thomson, 1973, página 64. Por lo que el doctor Herbert Jockey hizo una reflexión relevante. Uno debe concluir que, en oposición a la sabiduría establecida y corriente, un argumento que describa la génesis de la vida en la Tierra, mediante causas naturales, o sea, de tipo ateo materialista, que pueda ser aceptado en base a hechos y no en base a fe, aún no se ha escrito. O sea que lo que nos están diciendo estos académicos, esos eruditos científicos, es que es una cuestión de fe el materialismo, a nivel riguroso científico. De esta manera, podemos citar a muchos eminentes científicos en estos campos de la biología molecular y las neurociencias que honestamente han confesado esta realidad, por lo que podemos ver claramente que no existe prueba alguna que dé base al nihilismo, el cual niega dogmáticamente la existencia del alma inmortal. La nada existe, su título. Por otro lado, la ley de conservación de la energía nos muestra que la energía no se crea ni se destruye, algo comprobado, ¿sí? Solo se transforma, por lo que la vida, con sus características principales, la conciencia, al ser algún tipo de energía, no puede ser destruida al momento de la muerte del cuerpo. Por algo el biólogo Thomas Huxley señaló: para mí es bastante claro que en el universo hay un tercer elemento, la conciencia, que no es materia ni fuerza ni ninguna posible modificación de ambas. Thomson Lockheed. Algunos científicos destacados en el campo de la neurología, como Pinfield, Burr y el premio Nobel Eccles, después de haber pasado décadas estudiando en el laboratorio las funciones del cerebro, postulan que la conciencia, como un campo de energía vivo e inteligente, puede sobrevivir a la desintegración del cuerpo físico. Berkeley, 1993. Aparte de estas inferencias, existen pruebas que tienden a verificar los postulados, las cuales provienen de diferentes fuentes. ¿Ok? En 1988, una serie de encuestas realizadas en Estados Unidos, un 44% de la población confirmó haber tenido contacto casual, directo y visual con personas ya muertas al observarlas como fantasmas. Fíjense, esto pasó, 44% de la población de Estados Unidos tuvo revelaron esta experiencia. Viene en el libro Coming Back, 1990, de Cremo. El Instituto Gallup ha hecho estudios estadísticos que revelan que aproximadamente 8 millones de personas en Estados Unidos
han tenido experiencias fuera del cuerpo físico tras morir y ser resucitadas por medios clínicos. Mucho antes, este tipo de experiencias fueron reportadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Raymond Moody y el doctor Carly Cecil, citado en The Coming Back. Dichos reportes apoyándose en la especulación. Ok, pero como es natural, los nihilistas trataron de invalidar dichos reportes apoyándose en la especulación argumentativa, que considera dichas experiencias como alucinaciones. Sin embargo, el doctor Kenneth Ring, después de analizar detalladamente estos casos con pacientes, concluyó que no eran posibles las alucinaciones, pues en muchos casos las personas que sufrían estas vivencias eran capaces de relatar tras su muerte clínica, especialmente del cerebro, todo lo que había ocurrido en el quirófano, mientras los pacientes no tenían el más mínimo signo de vida. Muy interesante esto, ¿verdad? Lo que demuestra que se trata de un fenómeno totalmente improbable en caso de una alucinación. Citado también en el libro este. Okay. El doctor Michael Sabon, quien inicialmente fue escéptico, estudió de manera rigurosa grupos de pacientes con los cuales pudo constatar la realidad de las experiencias de vida después de la muerte clínica del cuerpo. Además, sus experimentos los confrontó con las suposiciones alternativas de los escépticos nihilistas. El resultado de su análisis fue: podría ser la mente, la cual es diferente del cerebro físico, ser en esencia el alma, la que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo, de acuerdo con algunas doctrinas religiosas, citado por Thompson. Muy bonito este libro, interesante. 3. Otro tipo de fenómeno ampliamente estudiado que sustenta el fenómeno de la inmortalidad son las experiencias de recuerdos de vidas pasadas con hipnosis regresiva. El caso más popular fue el de la búsqueda de Bridey Murphy, que fue recalcitrantemente atacado por los nihilistas y los anti-reencarnacionistas, pues no se pudieron comprobar todos los datos, y algunas personas que vieron comprometida su fe religiosa nublaron el caso en revistas famosas, como el reverendo Wally White, con la ayuda del Chicago American. Este apasionado defensor de su fe dedujo de estudios hechos a la paciente Ruth Simmons, quien bajo hipnosis había revelado ser Bridey Murphy en su vida anterior, que en realidad ella había inventado la historia, plasmándola en su subconsciente con personas que conoció en su niñez, como la señora que decía haber sido. No obstante, de la fama publicitaria que tuvo el mencionado medio, otra investigadora de estos casos, la doctora Gina Serminara, confirmó, con datos que aparecieron publicados en el Denver Post, que al entrevistar a la paciente Ruth Simmons, declaró que muchos de los personajes y sucesos que plantó Wally White en el Chicago American fueron falsos, como una estrategia para nublar la credibilidad del caso de reencarnación a través de la hipnosis regresiva. De allí surgió la hipótesis de criptonesia, y en cierto grado, algunos casos de vidas pasadas descubiertos por hipnosis podrían ser explicados así. Esta criptonesia se trata de que hay personas que de repente leen un libro, una novela, y de repente bajo hipnosis dicen que yo fui esa persona, se identifican, ¿no? Yo estuve en un experimento de estos porque tuve un amigo muy cercano, muy amigo mío que ya partió, el doctor Julio Méndez Berlanga, era doctorado investigador de la Universidad Narro, aquí, ¿verdad? En el área de varias áreas. La universidad tiene varios departamentos, especialmente es agraria, pero tiene departamentos también de estudio de medicina holística, medicina naturista, y él se especializó en varios cursos, aparte de su maestría y doctorado y todo eso, era físico y todo en agrofísica y muchas cosas así, pero él se especializó en investigar también el área de cómo actuaba la energía en la salud y todas esas cosas, y en su investigación también empezó a investigar con la hipnosis retrosiva. Entonces el doctor Julio, mi amigo, muy amigo, la verdad, una persona muy buena, muy abierta, un gran científico realmente. Él tiene grabados con video, hizo, no sé, muchas regresiones, no sé si llegó a las 100 regresiones de
trató a mucha gente con esa terapia que ya es una terapia utilizada por la psicología a vidas pasadas. Y me tocó estar en un experimento con él, con un joven que dijo y empezó a hablar que era Canev. Y Canev es uno de los héroes poco hablados en la historia porque no era español, como los héroes como Don Miguel Hidalgo, que eran hijos de españoles, y como ¿cómo se llama? La independencia de México. Don Miguel Hidalgo es el padre, es el ícono, el mito, ¿verdad? El ícono mítico del padre de la independencia, que no la dio. Como él hizo, es el primer, digamos, criollo que hizo un gran levantamiento para la independencia de los españoles, hijo de españoles aquí, el padre Hidalgo, y luego lo derrotaron los ejércitos de los virreyes de España, ¿no? Y el mismo que lo derrotó, que fue a través de una traición, ¿cómo se llama? Se volvió, el que hizo la independencia de México, ¿no? Iturbide y el famoso ejército Trigarante y todo eso, ¿no? Entonces, pero es interesante que antes de él hubo varios levantamientos. Entonces, Canek, aquí por el norte noroeste de México, los historiadores me corregirán si me equivoco. Entonces, Canek fue un indígena que levantó unos insurgentes, y hubo insurgencias desde antes, ¿verdad? Pero a él no se le menciona mucho porque pues era indígena, no era criollo, ¿no? Entonces pero este muchacho lo recuerda y resulta un poema, y resulta que ese poema está en un libro. Uno de los niños, hijos del profesor, la hija y el hijo, dice, ese poema yo lo he escuchado, lo leí en mi libro de historia de la primaria o secundaria, la trajeron y lo leímos, y efectivamente el joven que estaba siendo hipnotizado, que estaba bajo hipnosis, había tenido el mismo libro, había leído ese libro cuando estuvo en la secundaria, se llama Criptonesia, ¿sí? Entonces, y sí hay casos de esos en la hipnosis retrosiva que se confunden. Bueno, resulta que la doctora Gina Serminara, ha presentado casos que se han podido corroborar históricamente sin tener que ver nada con criptonesia. O sea, ella hizo varios estudios también, bastantes estudios de hipnosis, y no tenía nada que ver con criptonesia. O sea, gente que nunca había leído nada, y si hablaban de personas de otra, incluso, ahorita vamos a leer otras cosas interesantes, vamos a extendernos con otros libros más de esto. ¿Ok? Muy bien. Además, la doctora Helen Wambach, que también ya falleció, otra doctora en psicología, ha hecho experimentos con más de 1000 personas que recordaron muchas vidas hasta el año 2000 a.C., que concuerdan con datos históricos y geográficos y se encontraban más allá del conocimiento de las personas en sus vidas presentes. Otro de los investigadores rigurosos en este campo es el doctor Peter Ramster, de la Universidad de Sydney, quien realizó experimentos con observadores independientes, confirmados con datos históricos muy precisos, en sujetos que recordaron sus vidas previas y mantuvieron diálogos en lenguas extranjeras con el acento y palabras propias de tiempos pasados. Este fenómeno lingüístico se le llama genoglosia. ¿Sí? Yo cuando hice ese artículo, a principios en el año 2000, en las primeras décadas de 2000, escribí, pero ellos fueron sobresalientes en los años 80, el doctor Peter Raster, ¿no? 70, 80, y esta doctora Wambach también. Ok. De hecho, cuando fui a Australia en el 2003, tuve ganas de ir a la Universidad de Sydney, pero ya no trabajaba el doctor allí. Estaba así, bueno, chequé eso y pregunté, lo que pude entender, lo que pude buscar es que ya no estaba trabajando, no estaba allí, para haberlo ido a platicar un poquito con él. Pero bueno, ok, vamos acá. Bueno, cuarto, la evidencia más fuerte que existe proviene de las personas que pueden recordar sus vidas pasadas en estado totalmente consciente. Por ejemplo, la niña Santi Devi, un caso de los más invulnerables que ante testigos que le investigaron, fue llevada a la ciudad de Mathura, Uttar Pradesh, India, donde vivió en su anterior existencia, y reconoció a su antiguo marido, hermano, hijo, etc. Otro ejemplo fue el famoso Pitágoras, vamos a la antigüedad, ¿sí? Quien afirmaba su recuerdo de vidas previas. De hecho, aquí tengo otro librito que te voy a leerlo. Bueno, voy a tocar unos casos de este librito, de otro autor, Leon Klein. Hay dos más datos de Pitágoras. Él explica que Pitágoras recordaba 3 o 4 vidas pasadas y las documentó bien. Y lo dice Learcio, su biógrafo. Diógenes Learcio escribió la vida de los filósofos y habla de que cómo recordaba vidas previas. Pitágoras recordaba vidas previas, ¿sí? Y Pitágoras fue a la India. ¿Sabían eso? Fue a estudiar a la India, hasta Ellora, y ahí fue iniciado como sacerdote brahmana y regresó a enseñar
la filosofía védica, ¿verdad? El vegetarianismo, todos los puntos de la filosofía de la India, pero recordaba vidas pasadas. En fin, bueno, vamos a seguir leyendo. Ok. Al respecto, uno de los más feroces militantes nihilistas, o sea, era recalcitrante y fanático contra todo lo espiritual, Carl Sagan, nuestro querido doctor Carl Sagan, escribió: Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, ha reunido algunas pruebas de que en la India y el Próximo Oriente algunos muchachos relatan con lujo de detalles una vida anterior transcurrida a considerable distancia, en un lugar que jamás han visitado, y que ulteriores investigaciones vienen a demostrar que los datos del fallecido allí se ajustan a la perfección con la descripción del muchacho. Con todo, el trabajo de Stevenson es probablemente la más interesante de las investigaciones contemporáneas. Sagan, 1974, se llama el libro El cerebro de Broca, y también lo cita en el libro El diablo poseyó al mundo. Es otro de sus libros, así que, un libro, son personas, como dije al principio, ¿no? Muy amargaditos, pero bueno, él reconoce que es la mejor investigación científica. Así es. Así, las investigaciones del Dr. Ian Stevenson durante 3 décadas han reunido 2.000 casos de personas que han comprobado recordar sus vidas pasadas, y más de 1.300 personalmente él los ha estudiado de manera inicialmente escéptica. Reportamos sus investigaciones que dan prueba concreta en los libros 20 casos que sugieren la reencarnación y el multivolumen Casos de tipo reencarnación, publicados por la Universidad de Virginia. Estos estudios han provocado vértigo a los oponentes, quienes han recurrido a la hipótesis de la memoria genética, atribuyendo una capacidad cognitiva omnisciente a la memoria genética. Bueno, ahorita vamos a leer qué es eso. Aunque los estudios sobre la teoría de la información genética todavía están en sus etapas más tempranas, ¿sí? La evidencia demuestra que este fenómeno se aplicaría a sujetos que en su ascendencia provenga de los ambientes que recuerdan en vidas pasadas, el cual no es el caso de los ejemplos citados. Al respecto, Per Will, otro estudioso del Departamento de Psicología de la Universidad de Belo Horizonte, Brasil, ha señalado que los estudios del Dr. Stevenson sobrepasan ya los 3.000 casos, y afirmó: para los que siguen inmersos en la creencia de un mundo material y un yo sustancial, la respuesta será sin duda positiva. Sí, la reencarnación existe, y puede que la añadan prudentemente como a todos los demás fenómenos. Citado en Drouot, 1989, página 21. Es interesante esto, bueno, esto lo escribí cuando ahí estaba elaborando en el Instituto de Estudios Filosóficos, que en este libro del Leon Klein nos saca más casos del Dr. Stevenson, de la niña Santidevi y otros, de varios niños, que incluso niños que murieron, y por ejemplo muertos de una herida a un lugar, y en su siguiente vida amanecían con signos. Esto llevó al Dr. Stevenson hasta con cicatrices parecidas con marcas que parecían a las cicatrices de los pasados, en las vidas pasadas. Y el Dr. Stevenson, escribió su último libro, que se llama Reencarnación y la forma biológica, donde presenta eso, cómo de vidas pasadas la gente hereda rasgos y caracteres. Y por ejemplo, hay varios casos. Aquí hay otro libro muy bueno que se los recomiendo estudiar, donde presentan todas estas pruebas. Se llama Human Devolution. El autor, Michael Cremo, ¿verdad? Su nombre espiritual es Dutakarma Das. También amigo, también tengo, hoy lo acabo de ver en Los Ángeles en el 2019. Ahí estuvimos platicando, practicando juntos, platicando un buen rato. Estuvimos en un congreso en Salisbury, muy interesante, sobre la historia de la India, empecé sus investigaciones, y es buena gente, muy bueno. También el doctor Thompson, tuve la oportunidad de tener buena plática y intercambios muy interesantes. Bueno, él aquí pasa muchos trabajos, y algunos trabajos hechos con el doctor, coautor, el doctor Stevenson, con el doctor Sengupta, también con el doctor Banerjee, H.N. Banerjee, de la Universidad de Jaipur, del Departamento de Parapsicología, que también estudió 1.300 casos él en India. Pero no nada más en India, se estudiaron casos también en Medio Oriente, como por ejemplo Dimat Elewar, que nació en Líbano, un niño que recordaba muy bien su vida pasada, y lo estudiaron, lo llevaron a los lugares donde dijo ser antes,
y todo concordó. También, ¿cómo se llama? El doctor Barnery y otros doctores científicos que ustedes pueden poner en YouTube, en el buscador de YouTube, Stevenson en español, caso de reencarnación, y van a ver, hay varios profesores de Brasil, también hay profesores de Brasil que ayudaron a Stevenson a investigar casos de niños en Brasil que recordaban vidas anteriores. Bueno, todo esto es muy interesante, ¿no? Porque esto muestra cómo la conciencia, hay una nueva teoría, digamos, que interpreta de manera física este traslado de la conciencia a otro cuerpo, que es la teoría de Penrose, el físico Penrose otro especialista en cardiología y neurociencia, un médico famoso, que están sacando esa teoría de que, como lo expliqué, que siendo la conciencia un tipo de energía, no puede ser destruida con la muerte del cuerpo físico. Ahora, la pregunta que viene, bueno, la reencarnación, sí, qué bueno, vamos a tener nuevas vidas, pero volver a nacer implica morir, enfermarse, envejecer, etc. Pero otro tema muy interesante, que esto ya, digamos, casi, ¿qué le diré? La mitad de la población mundial, ya sea por las religiones budistas, las filosofías taoístas, las filosofías, ¿cómo se llama?, hinduistas, las filosofías cabalistas hebreas, las hasídicas, y muchas culturas étnicas, esquimales, africanos, muchas culturas aceptan o siempre conocen este aspecto de la reencarnación. Bueno, este libro de Thompson, del doctor Michael Cremo, y tiene un doctorado en honoris causa por el Bhaktivedanta College de Hungría, le dieron un doctorado en teología y ciencias, doctor honoris causa. Es una eminencia este caballero, este investigador. Ahí saca en su capítulo dedica precisamente a la investigación paranormal, parapsicológica, y de que muchos científicos, el doctor Ring, muchos científicos de los más clásicos siempre se interesó en esos temas. Y hay varias universidades como la Universidad de Virginia, la Universidad de Duke, que el doctor Ring tiene departamento de estudios de posgrado de parapsicología. Hay una serie que la pueden ver en YouTube que se llama Un Paso al Más Allá, que casi todos los casos presentados ahí son casos que estudió el doctor Ring en persona, casos supernaturales. Pero bueno, aquí lo interesante de esto es que, o sea, la pregunta que también surge, ¿no? Yo me acuerdo cuando partió mi padre, a un tío que también ya partió hace poquito, que ya mandamos a poner cenizas en el Ganges y el Yamuna, sus velitas, digo, para hacerlo partir. Me preguntaban mis primos, ¿no? También me preguntaba, bueno, entre una vida y otra, ¿qué pasa antes de renacer? Porque él había practicado yoga y muchas cosas así, le gustaba mucho leer de la cultura de la India, del Tibet, pero para saber cuál es lo que dicen los textos védicos. Aquí hay un punto muy importante de la filosofía Vedanta védica, que la primera base epistemológica que nos enseñan es que todos los ser humano, cualquier ser, tiene 4 defectos epistemológicos, o sea, que le impiden tener conocimiento perfecto. Uno es la tendencia a cometer errores. 2, sentidos imperfectos. Los sentidos tienen una capacidad muy, muy limitada. Por ejemplo, nuestra visión está condicionada, ¿sí?, en el espectro a más o menos 400 niveles de visión, grados, ¿no? Desde el color rojo hasta el color morado. Pero el infrarrojo el infrarrojo y ¿cómo se llama? Y lo que más allá del morado, no los vemos, aunque estén frente a nosotros, y son colores bien, que ya los han detectado, la física ha comprobado que están allí y que son bien densos y no los podemos ver. También nuestros oídos tenemos, el oído es el sentido que tiene más capacidad de aprensar conocimiento, sí, es como 20.000 Hz nuestra onda de capacidad, pero el ultrasonido y el hipersonido, el ultrasonido y el hiposonido no los podemos escuchar. Y hay una banda enorme, como también una del espectro así visual, es una banda de millones, y nosotros vemos una bandita pequeñita de 400. O sea, los sentidos son imperfectos, el tacto también nos engaña, percibimos también la misma cosa bajo diferentes circunstancias y las percibimos diferentes. Por eso a la gente le gustan diferentes los colores, todo, porque tenemos percepciones muy ilusorias, o sea, son muy imperfectos. Además tenemos la tendencia a caer en ilusión, a aceptar ilusiones. Sí, por ejemplo, nosotros
Es muy común esto, cuando uno ama a una persona, es muy común, ¿verdad? Uno como persona se enamora de otra persona y uno ve a la persona, lo ve bonito, o sea, a la otra persona, ¿no? A la esposa la ve muy bonita, ¿verdad? Y obviamente que tiene su belleza, pero me refiero a que otras personas no van a percibir igual eso, ¿va? Por eso cada quien tiene sus gustos, ¿se me explica? O sea, tenemos percepciones diferentes por ejemplo, un objeto que se percibe diariamente pierde su atractivo. De ese sentido nos engaña mucho. Por ejemplo, uno puede comer algo muy delicioso todos los días y llega un punto en que ya se nos hace atractivo, ya nos gusta otra cosa. Así pasa con todo. O sea, los sentidos son muy engañosos para obtener conocimiento. Por eso los Vedas, la sabiduría védica se enseña de una fuente superior, que es libre de esos defectos. Esa sabiduría significa eso, que viene en conocimiento descendente de una entidad superior, y esa entidad se le llama el Ser Supremo, o sea, Krishna. Es lo que se llama en la teología la revelación, o sea, conocimiento que desciende, que aprendemos escuchando, los sutis hay que escuchar, ¿verdad? Para poder nosotros aprenderlo con nuestro oído, que son los sentidos de más capacidad. Por ejemplo, durmiendo, solo los oídos nos protegen. Y escucha, ¡pum! Un sonido se oye de mucho más lejos que una luz, puede que no la veamos, pero el sonido sí se oye. Entonces son los sentidos más poderosos, el escuchar, no nada más el ver. Bueno, entonces la sabiduría védica nos dice lo que pasa después de esta vida. Entonces explica que depende mucho, ese intervalo entre una vida y otra depende mucho de las actividades o el karma de las personas. Por eso todos los sistemas de los seres humanos tienen un sistema que se llama religión, ya seamos hijos del Corán, de la Biblia, ¿no? Los textos sagrados budistas, en fin, diferentes, porque el hombre, y hay lo que se llama la moral universal, ¿no? Que el hombre tiene una tendencia al bien, son valores universales, naturales. Entonces, y esto rompe muchas leyes naturales. Por ejemplo, una ley natural muy comprobada es que un ser, el débil, el fuerte se come al débil, ¿verdad? Los débiles son la presa del fuerte. Y hay personas que así viven, ¿no? Son así, ¿no? No son son así, ¿no? Son meramente lo que se llama darwinismo social. ¿No? Eh, hemos visto muchos ejemplos en el siglo XX, ¿verdad? Con ciertos personajes, y actualmente, ahorita no quiero hablar de nombres para no meternos en cuestión política, de personas que hacen eso, ¿verdad? Que por querer vengar a unos, arrasan con todos, ya sabemos. Bueno, en fin, bueno, esos personajes, ¿no? Darwinismo social, ¿sí? Bueno, entonces, estas personas, ¿cómo se llama? Hay gente, así la naturaleza, ¿no? El fuerte se come al débil, ¿no? Pero vemos en el ser humano que el ser humano tiene una tendencia a practicar la generosidad y los valores, esos valores ético-morales que no son cosas materiales, porque de hecho no se pueden explicar de manera material, son entidades, meramente los valores son entidades metafísicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la ley natural dice que al débil hay que acabarlo, hay que destruirlo y que quede el fuerte, ¿no? De hecho, Hitler, hay una carta muy interesante de Darwin que habla de esto, basada en su teoría de la evolución, que dice que las razas inferiores deben ser eliminadas por los hombres superiores, así, ¿no? De ahí Hitler se imaginó con la idea también del superhombre de Nietzsche y la falsa teoría creada por algunos europeos, sobre todo ingleses, que se llamaba, no fue un francés, pero los que la propagaron más fue los ingleses, la teoría de la invasión aria, que los arios eran de Europa, eran blancos, esa fantasía colonial muy eurocéntrica que ya está puesta en el suelo, hace mucho ya se superó, pero todavía se enseña en algunos libros. Así pasa, ¿no? En la educación, que a veces no es educación, es una confusión más que educación. Esa teoría, ¿no? Le llaman migraciones, y en fin, hay un debate tremendo en eso. Pero el punto aquí es que personas así, Hitler admiraba mucho a Darwin, de esa idea de que hay que aniquilar a los indeseables, la idea de supremacía blanca. Y estoy hablando, yo tengo muchos ascendientes europeos, casi digamos que el 90% de mi raza, de mi genética es europea, ¿no? Pero no alemana, pero hay gente blanca. Pero yo me refiero a que esa es la idea, ¿no? Material. Entonces, que una persona sea generosa, que ve una persona que está sufriendo y eso, y le ayuda a salir adelante, eso es una acción, esa generosidad son meramente valores, son acciones que rompen la naturaleza, son metafísicos.
Entonces, por eso en la sabiduría védica y también los textos sagrados hablan de la caridad, el hacer el bien, todo eso, para que en nuestra próxima vida hagamos un buen karma que nos ayude al momento de la muerte a alcanzar un destino superior. Entonces, el destino de cada persona entre una vida y otra depende mucho de cómo actúe en su vida. Por eso todos los textos sagrados hablan diferentes métodos en esta vida de hacer la caridad, hacer piedad y todo eso. Y luego después de la muerte rituales en todas las religiones que ayudan. Y un ritual que se habla en el Garuda Purana es que cuando el señor Vishnu, o sea, Krishna habla en ese texto muy interesante sobre la vida post-muerte. Ahí explica muchas cosas, ¿no? Primero que todo, y aquí el doctor Stevenson también estudió eso, y varios doctores como el doctor Carly Sosil también estudió, encontró esos fenómenos, que cuando la gente muere, tiene muerte clínica, o sea, le llaman experiencias cercanas a la muerte, Near Death Experience, o sea, que la gente muere y puede morir 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, hay gente que ha muerto 2 horas y vuelve a vivir solita, sin electroshocks. Y entonces las personas hablan de experiencias que tuvieron. Y ya en estudios, algunos como son piadosos, experimentan cosas piadosas. Dice que de repente mueren, están muriendo y ven cómo salen de su cuerpo, ven como un pequeño túnel. Eso le llaman en los textos védicos que hay muchos nadis en el corazón o venas por las cuales salen y conductos. Y cuando van saliendo ven una figura brillante, ¿no? Unos una luz, otros ven una figura religiosa y la asocian, ¿no? Con Jesús, Buda, Krishna, así. Otros ven parientes. Bueno, esa es la gente piadosa. Otros ven caminos de luz en el espacio y que vienen carruajes de ángeles, los llevan y van en el espacio así y luego vuelven y luego le dicen que no, que tienen que regresar y pues regresan. Bueno, este tipo de experiencias es interesante. Los que la estudiaron, como el doctor Carly Sosil, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, entonces han estudiado esto, Raymond Moody, todos ellos que investigaron esto, han investigado esto y lo siguen investigando. Es interesante que también esas son experiencias positivas porque hay gente piadosa, por eso ve ángeles o vienen parientes a hablar con ella y le dicen, todavía no es tu momento, tienes que regresar y regresan, ¿sí? La gente incluso antes de morir ya empiezan a ver a los parientes que se le acercan así, ya vamos a irnos, lo vienen a buscar. Entonces la gente piadosa, la gente que hizo bien, que se portó bien, que trabajó bien, que no, o sea, hay mandamientos sagrados muy similares en todas las religiones, ¿no? No matarás, no adulterarás, no fornicarás, ¿no? Todo eso, que ya lo saben todos, son universales, ¿no? Adulterar, pues no tener más ninguna infidelidad a la pareja conyugal, ¿verdad? A lo que está el matrimonio sagrado, ¿cómo se llama? Fornicar, vida sexual antes del matrimonio sagrado, todo eso, ¿verdad? Todo eso, bueno, todos esos mandatos que honrar a Dios sobre todas las cosas, a tu padre, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todas esas, ¿verdad? Enseñanzas que hay en todas las religiones, ¿no? Así más o menos parecidos en todas. Bueno, entonces esas actividades terminan más o menos lo que es la moral, entre el bien y el mal, ¿sí? También en los textos sagrados védicos. Entonces, dependiendo de también los rituales y piedad que haga la gente, se llama karma kanda, va a tener una vida diferente al destino después de la muerte. Hay personas que, ¿cómo se llama? Van a ver eso que ven ángeles, ven parientes, ven cosas muy divinas, carruajes celestiales, pero un porcentaje más o menos como el 15% de los estudiosos experimentados. Hay una asociación dedicada en Estados Unidos a esto, a investigar estos casos. Es una asociación ahí que investigan estos casos. Ya más o menos un 15 a 20% de personas tienen experiencias negativas, se les llama inversas negativas, de experiencias así negativas, que ven seres monstruosos que vienen y se los llevan, los amarran y se los llevan así a una corte donde los juzgan y hablan que ven los infiernos, ven lugares horrendos así que están gimiendo la gente y los juzgan así. Esto te lo explica muy bien el señor Krishna, un avatar anterior que se llama Kapila. De hecho, ese libro lo vendemos, lo tenemos en los estantes, ¿no? Las enseñanzas de Kapila. Él explica eso, Kapila, y también otros textos védicos lo hablan, ¿no? Que el cosmos no está así solo, hay jueces cósmicos que ayudan al Señor Supremo. Hay un juez cósmico que se llama Yama Rash, ¿verdad? El rey de la muerte, el señor de la muerte, el juez cósmico, donde las personas cuando parten de esta vida, cuando mueren, de acuerdo a actividades piadosas, son llevadas para un juicio. Está su secretario Chitragupta, que tiene el libro de la vida de cada persona.
Entonces pasa un juicio, ¿no? Pasa un juicio y las personas, de acuerdo a lo que hicieron, actividades que hicieron y todo, son puestos en estados infernales también. Si son gente mala, pecaminosa, mala, que ha hecho muchas cosas malas, y son buenos, son elevados a los planetas pitrilocas, donde están los pitris, que son los antepasados, o van a los planetas de otros devas, así, planeta celestial, o regresan a la Tierra, o van a los mundos celestiales paralelos a la Tierra, ¿no? Como los cielos del taoísmo, que son las montañas celestiales que son los que hablan es otro tema, que es la cosmografía védica, en una dimensión más sutil, elevada, donde viven esos seres que viven muchos años, son seres humanos que tienen una vida más así, ahí quedan, nacen allí para estar ahí vidas paradisiales y luego nacen otra vez en la Tierra, o van a los planetas Swarga con los devas superiores, o van, ¿verdad?, con los antepasados, según los pasados, pero hay gente que también es mandada a castigar, a nacer, a sufrir en planetas de castigo, pero son como pesadillas porque son sutiles y después de eso ya nacen como seres humanos, o si son poco piadosos, o bien si no nacen como animales en sus vidas pasadas y son entrenados como animales. Entonces, de acuerdo a cómo actúen piadosamente, todas las actividades que se hace un balance y eso es lo que va a determinar su siguiente vida y de vidas anteriores también, ¿sí? Entonces, así pasa. Entonces, los primeros 9 días, por eso en la Iglesia Católica tienen el novenario, ¿no? Que hacen rezos, le están haciendo rezos, misas, 9 días, así para evitar que esas personas pasen a los planetas infernales, al castigo infernal. También todas las religiones tienen algún ritual póstumo, ¿sí? En el sistema védico se hace cuando parte el alma, los hijos hacen la cremación, el antakarana, la cremación, ¿verdad? Y luego se le da agua con los ríos sagrados, el Ganges sobre todo, y se pone la pira funeraria, se quema y las cenizas arrojan a los ríos sagrados, y el agua que toca su cuerpo de los planetas, el Ganges y estos ríos sagrados, destruye todo el mal karma, y eso los eleva a los planetas Swarga. Y en los primeros 9 días hay que ofrecer prashadam, comida santificada se le ofrece, porque en ese camino que van sienten un calor terrible, ya les pegan los rayos del sol, en el cuerpo sutil lo sienten un calor y una sed. Entonces esa ofrenda le ayudan a mitigar su sed y su hambre por 9 días que van a pasar en ese estado y se va formando su cuerpo que se llama Bhuta, un cuerpo así por el cual van ante Yamaras. Y así explica eso el Garuda Purana. Por eso es muy importante esos 9 días, las actividades así, que en la tradición, lo que sean los textos pancharatas para los seguidores de Krishna, los devotos de Krishna, que es el Señor Supremo, es, por ejemplo, se lee el tercer canto del Bhagavad Gita y se le ofrece a la persona partida prashadam del Señor Supremo para que se purifique. Y es ceremonia de ritual a los muertos, existe en muchas culturas del mundo, como verdad, también en México se le hace la ceremonia sagrada. Cuando mi padre partió, a los días de muertos fue inmediatamente, y yo fui con mi esposa allá donde ella nació, que hay una gran celebración así muy importante para los partidos, y nos quedamos en la casa de una amiga de ella, profesora, que nos hospedó en su casa. Entonces ahí tenía un altar especial para los difuntos de otras personas, ¿no? Y ahí pusimos la foto de mi papá y recibió muchas ofrendas de todo, claro, prashadam, pero también muchas ofrendas ahí de cosas que le gustaban. Pero es interesante esto, ¿no? Cómo así se hace, ¿no? Y voy a revelarles una historia que mi hija tuvo un sueño con mi padre. En este libro habla mucho de la cuestión parapsicológica, de cómo los muertos también se comunican por sueños. Son varias formas en que se comunican, según los estudios de los investigadores de parapsicología. Y según estos, explican que cuando se va la persona, a veces aparecen aves bonitas así en la ventana de una ave bonita, por ejemplo un colibrí, una palomita, llega o se mete a la casa una golondrina. Son mensajes que nos mandan los parientes partidos que están diciendo que están bien, que no nos preocupemos. También a través de música, dicen que con música de repente ellos afectan a las personas que están alrededor y tocan música en relación a... También, ¿cómo se llama? Bueno, está uno y pone una canción que habla, por así decirlo, hay canciones que mi padre ha partido, pero yo como que le hablo el alma, ¿no? Así, ¿no? A mí me tocó una experiencia así que luego la contaré. Pero bueno, mi hija tuvo un sueño que mi padre cuando partió le fue muy piadoso dentro de lo que cabe, digo, dio muchas donaciones para el templo de Krishna, a nosotros dio muchas donaciones, era muy piadoso, un médico muy piadoso, ayudó a mucha gente,
como todo hombre del mundo, pues tuvo sus difíciles actos no muy piadosos también, individualmente algunas, digamos, no fue la persona santa, el hombre del mundo, pero me refiero a que sí fue muy piadoso y todo al final de su vida. A él cuando la última vez que hablé con él, sí, él me dijo que él estaba muy orgulloso de que era devoto de Krishna, que era un ejemplo, y a mi hija le dijo, siempre sé devota tú de Krishna, nunca te desvíes, siempre sigue el ejemplo así de tu papá, de tu mamá, sean así, ¿verdad? Es lo mejor que hay. Así él, así muy humilde, muy respetuoso, ¿no? De hecho leyó el Bhagavad Gita, era muy piadoso, fue piadoso, realmente fue muy piadoso, él hizo mucha piedad, mucha piedad. Entonces él, cuando dice mi hija que se le apareció un sueño y tenía un cuerpo así de deva, ¿no? Así todo, así muy bonito, y que le dijo, ella le preguntó, ¿cómo fue tu paso, no? Y dijo, no, vinieron unos seres como diablos que me llegaron, y me agarraron y me llevaron, dice, y me llevaron a la corte, ¿no? A una corte y estaba así, estaban ahí. Entonces dice que lo vio así el Yama, ¿no? En este caso Yama, le dijo, no, él ya tiene las bendiciones, ya me sabía, y que está todo donde me llevan, ya, y lo llevaron a un lugar celestial, le explicó eso a mi hija, mira, y se veía como un portal así, ¿no? Donde estaba el lugar muy bonito, y estaban cantando mantras, los stutis del Señor Vishnu, ¿no? Las oraciones del Vishnu Stuti, estaban cantando, ¿no? Y así estaban cantando los mantras ahí, y si ya es hora que tenemos que ir a la glorificación, te dejo, y se fue. O sea, así la gente también manda sus mensajes a los seres queridos. Entonces, dependiendo, ¿no? Si la gente es piadosa y hace piedad, todo eso, su siguiente vida va a ser buena. Si las personas no hacen piedad, las personas... Por ejemplo, me acuerdo una amiga profesora de la universidad, que era mi profesora ahí, amiga y profesora también. Ella muy piadosa también, pero me preguntó, oye, pero que uno no hace como animal, ¿pero por qué? Entonces le digo, mire, imagínese usted, profe, si un hombre abusa de sus hijas, como un perro, ¿no? Que el perro se acuesta con sus hijas, el perro se aparea con sus hijas, con cualquiera, ¿no? No tiene discriminación, es un perro, ¿no? ¿Qué es lo malo que tenga un cuerpo de perro? Pues está actuando como un animal, ¿para qué quiere un cuerpo? Digo, sí es justo que le das como perro. Pues sí, porque esto es lo que él quiere y es lo que actúa como tal. Digo, eso no es para usted, que es muy, muy piadosa la maestra, leía mucho, es muy piadosa, realmente es piadosa, a ella le gusta mucho, leía mucho los libros de Krishna, de la filosofía de Krishna y de todas, ¿no? Es una persona muy piadosa. Y ella dice, sí, tienes razón, dice, sí, no, eso es, sí, pues ella es justo que esas personas sí. Por eso, entonces, en esta era que se llama la era de Kali Yuga, y es un principio también universal, el método más poderoso para poder asegurar un buen destino en la siguiente vida, y no nada más siguiente vida, sino incluso salir del ciclo de nacimientos y muertes, que es regresar al reino espiritual, al reino de Dios, regresar y salir de este ciclo. Lo recomienda los textos védicos y todos los sabios védicos y los santos, y especialmente la más reciente avatar de Krishna, el Señor Chaitanya, es el canto de los nombres de Dios, son los mantras más poderosos. Por eso en todas las tradiciones judía, cristiana, musulmana, budista, Om Amitofo, la Amitabha, ¿no? Y védica también, todos enseñan que hay que cantar y glorificar los nombres de Dios. Y el mantra más recomendado en esta época es el canto del mantra Hare Krishna, como método de perfeccionamiento. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Sí? Y esto de los casos de los Yamadutas, el doctor Stevenson también hizo estudio con el doctor Chatterjee, de otro científico hindú, sobre casos de gente que vio los Yamadutas, que tuvieron muerte clínica y se los llevaron a la corte de Chitraguta, tanto en India, también en Tailandia, otro médico que escribió un libro sobre eso, en Tailandia, de cómo la gente la llevaban los Yamadutas, esos seres así. Y el doctor también Carlos O'Sil, en un libro que a la hora de la muerte, a la hora de tu muerte se llama el libro, este libro ahí documenta algunos casos, sobre todo un caso específico de una niña que se le estaban llevando los Yamadutas y la amarraron de las sogas en las piernas y sacaron su cuerpo, su astral, su cuerpo sutil, y cuando despertó tenía marcas así donde la amarraron y todo, la niña. Tenía marcas así, que se hicieron llagas así. Hay muchos casos, de hecho es muy famoso ver pinturas en el medievales en que vienen los demonios al moribundo, se los están jalando esos demonios, seres feos, como los orcos así del Señor de los Anillos, ese tipo así, los monstruosos así, son los Yamadutas, los sirvientes de Yama, que son son los judiciales, los policías
que vienen a arrestar a las almas pecaminosas. Y a la gente piadosa no la tratan mal, llegan y la acompañan, pero no la tratan mal, llegan, ven, acompáñanos. Y por eso la gente se espanta de la muerte, hasta orina y defeca, de miedo que ve a sus seres. ¡Ugh! Hay muchos casos de gente. Yo me acuerdo que antes de conocer esos detalles de la filosofía védica, yo escuché a mucha gente hablar de que mi tío nos dijo que si moría, nos iba a hablar, nos decía, ¿no? Y que si venían por uno y sí, y que al momento otros que se espantan, me llevan los demonios, que no me... y se mueren. O sea, así pasa la gente. Entonces, esto es un tema interesantísimo y es el tema más importante de la vida humana. Como le dijo el rey Parikshit, cuando se habla el libro más importante de la sabiduría y filosofía de la India, el Bhagavatam, que es la vida de Krishna y sus enseñanzas, cuando le preguntó a muchos sabios, ¿qué es lo que tiene que hacer un hombre al momento de la muerte? Porque él estaba maldito a morir en 7 días. ¿De qué tiene que hablar? ¿De qué tiene ahora que llega la muerte? Y lo que dijo el sabio Suka Goswami, que fue el que recitó este texto ante este sabio, había muchos sabios, él le dijo, tu pregunta es gloriosa, porque trata el punto más importante, porque la muerte es un hecho, aunque la gente vive como, de cuenta, como los corditos, corren, y no saben que los van a matar, no, van a un matadero y van corriendo, y no se ponen a pensar, la muerte es la realidad más real que nada. La única seguridad en este mundo es que vamos a morir, que no vamos a ser eternamente jóvenes. Yo me acuerdo que para esos segundos mi hija estaba así chiquita, la tenía en los brazos, tiene 19 años. Yo me acuerdo que hace unos segundos yo estaba jugando canicas y trompo, ¿no? De niño de 6 años, 7 años, con mis amiguitos así, ¿no? No teníamos celular en ese tiempo, ¿no? Puro trompo, canicas, el yoyo, ¿cómo se llama este? El valero, todos los juegos, ¿no? De niños, escondidas, todos los juegos así. Jugamos así. Entonces parece hace unos segundos, unos minutos, estaba en eso, y ya pasó, la vida así pasa volando, ¡zum!, se fue la vida. Por eso es muy importante prepararse para la muerte, como uno se prepara para casarse, para ser grande, para tener responsabilidades, ¿no? Trabajar, para todo, ¿no? Se prepara uno para va a la escuela para poder trabajar, tener un empleo, o aprender a hacer negocios, en fin, pero se prepara uno para la siguiente etapa en la vida. Y la más real, la que vamos todos también sin falta, y la misma meta todos, es la muerte. Y es muy importante prepararse para la muerte. Y estas evidencias corroboran mucho lo que dice la sabiduría védica y muchos textos sagrados, y que de hecho se encuentran en todos los textos de todas las culturas espirituales, religiosas del mundo. El mismo del cristianismo, como ya leímos, los primeros padres de la iglesia aceptaban también este fenómeno de reencarnación, esos conceptos escatológicos, orígenes y otros más, y luego por políticas fueron quitando. Hay un estudio científico de eso, lo han hecho varios expertos en historia del cristianismo primitivo, o sea, no es una cosa así, ¿no? Sacada de la manga. Y que no está, ya desde el Concilio Vaticano, la iglesia respeta todas esas concepciones, ¿verdad? Así escatológicas, de toda la, ¿cómo se llama? De todas las, ¿cómo se llama? De todas las religiones, ya no es como antes, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a parar aquí, espero que esta clase les sirva. Muchas gracias, el profesor Iván Llobet y otros que nos están escuchando. Espero que esta clase les sirva a todos los que nos escuchan y nos siguen, ¿verdad? Porque es para todos, no nada más para seguidores de Krishna, sino también para todos. Les sirva de información, les sirva como bases y esperanza, ¿verdad? Que tenemos una oportunidad, y si por alguna razón uno no se perfecciona, tendrá más chances, pero hay que empezar a perfeccionarse, a hacer méritos para tener más chances en las siguientes vidas. No es que si una vidita pequeña de 60 años ya no te alcanzaste la perfección, te van a echar un lago de fuego de la eternidad. Eso no existe. O sea, a veces se habla así en algunos textos para que la gente reaccione, ¿no? Porque pueden pasar muchos años en eso. Entonces, bueno, empezar a indagar, y la gran bendición, digamos, una gran aportación que dio el gran maestro Bhaktivedanta Swami, que voy a poner aquí es una efigie de tamaño natural, ¿verdad? Fue que él escribió muchos libros, casi más de 70 libros, y muchas conferencias que ya son libros sobre toda esta gran ciencia, para que todo el mundo aprenda este proceso, ¿no?
que es muy universal y cualquier gente de cualquier fe, cristianos, islámicos, ¿verdad? De hecho, hay seguidores de Krishna en todas las fes y personas que pueden aprovechar esta sabiduría. Yo conozco muchos amigos cristianos, católicos, que han leído los libros, ¿verdad? Estos libros, y me han dicho que les ha servido mucho para reafirmar su fe. Entonces, todos son invitados así, ¿verdad?, a practicar estos métodos. Mismo Prabhupada lo dijo y Chaitanya también, que uno puede cantar los nombres de Dios de acuerdo a las escrituras que uno conoce. También todos los islámicos tienen su collar de cuentas que se llama Yapamala, que es un rosario. También tenemos uno de 108. Aquí está, aquí lo traigo. Ah, qué bueno que lo traigo aquí, lo dejé aquí. ¿Verdad? De 108 cuentas. Los católicos usan el rosario de 28, de 54 cuentas. En la India, en las cuevas de Lora, que son las más recientes, son del siglo X después de Cristo, salen las imágenes de diferentes devas, ¿no?, cantando su yapa, Brahma, Señor Shiva, ¿no? Los católicos empezaron por el siglo XIII, XI, por ahí a usar la yapa, y según el doctor Hart, que es un especialista en teología de la Iglesia Anglicana, un estudio que presentó, un diálogo que presenta sobre esos temas, explica que uno de los maestros de Orígenes, porque su papá fue amigo de los directos apóstoles de Jesús, y varios de Orígenes tuvo varios profesores, entre ellos uno que se llama, ahí se me fue el nombre, que es Papalú, algo así, un nombrecito así, que fue misionero al Oriente, y él enseñaba también como de allá del Oriente los primeros estos yapas, aunque los católicos ya hasta el siglo XIV lo empezaron a usar, el canto de la yapa, ¿sí? Muy después, claro, pero no pasa nada, o sea, ellos también tienen, los islámicos también tienen su yapamala, tienen una más larguita, otra como esta también. Los budistas, que matan directamente de la India, de 108 cuentas, las malakis le llaman ellos, para cantar así los nombres del Señor Supremo, los mantras o los signos del Señor Supremo. Los judíos tienen una más chiquita, que también cantan nombres Yahvé, los nombres Elohim Yahvé, ¿no? Yahvé diré, todos hacen sus oraciones así. Y los griegos, los monjes griegos cantaban la filoloquia, ¿no? Cantar el Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros, ¿no? Así. También los Dominus Christus misericordia vobiscum, ¿no? Así en latín. Los monjes cantaban así en sus rosarios la oración de Cristo. El Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros. Entonces, el santo nombre de Dios es glorificado en todos los textos sagrados. Los famosos textos de los sutras, Amitabha, ¿no? Namo mi tofu, así, ¿no? Se cantan en chino, ¿no? Que el que canta el nombre del Señor Supremo, que muere, del Señor Buda, vaya al paraíso eterno, al Sukhavati, a la morada del libre nacimiento y muerte, la tierra de la bienaventuranza, la Amitabha, el reino espiritual. Entonces, esa es la meta. Tenemos que regresar al mundo espiritual, ¿verdad? Y nosotros, hay dos formas, una, el canto individual con la yapamala, nosotros cantamos Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y ¿verdad? Cada uno canta sus diferentes mantras, cada tradición, y el kirtan, glorificando con música, Hare Krishna, como vemos los devotos de Krishna cantando, ¿no? Hare Krishna, así como Chaitanya, ¿no? De hecho, se ven ya el impacto es tan grande que ya es parte de la cultura folk de Estados Unidos, que casi no hay película importante que no salgan los cantando Hare Krishna, y salen cantando, ¿verdad? Es parte ya de la cultura popular, ¿no? Pop, digo, de Estados Unidos. Ya es parte de la cultura, es del folclore, de la cultura ya se ha vuelto. Es el impacto del movimiento de Sankirtan. Y se ven muchas películas que lo sacan eso, y así, ¿no? Se ve hasta también, pero más en Estados Unidos se ve eso, ¿no? En las películas de Hollywood no salen los devotos de Krishna, más así. Entonces así se canta con música, se canta individual, pero todo el mundo puede practicar esta meditación. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así meditar como el mantra. Ahí en YouTube hay muchos también quitan la Purno Bajar, pone Yapa Mala, Hare Krishna, y hay de Prabhupada, hay de muchos, ¿verdad? Con musiquita de fondo así relajante, puede uno aprender a hacer así también, o si tiene alguna fe que practique la de su fe, es muy bueno, ¿verdad? Pero sí hay que hacer méritos, son los más poderosos que cualquier mérito piadoso hacer esto. Y hay historias de cómo personas al momento de la muerte
hicieron el mantra y no se los llevaron los Yamadutas, no se los llevaron a juicios así porque y cantaron el mantra o los nombres del Señor Supremo antes de partir. Bueno, muchas gracias a todos, espero que les sirva mucho. Por los que se ven no tienen pregunta, ya me han preguntado alguna cosa allí. Pero pueden en los comentarios, ahí pueden poner alguna pregunta si tienen. Y bueno, espero que les inspire a todos esta clase y les sirva de información. Y muchas gracias por su buena atención. Gracias, Isaku, gracias a otra persona que nos está siguiendo. Y seguimos en contacto. Y bueno, bonita tarde para todos. Aquí es buena tarde, ya sé que es en otras... Bueno, lo que sea para cada quien, ¿verdad? Bueno, hasta luego y muchas gracias. Hare Krishna.